ahí. Hola, Julieta, bienvenida. Bienvenida, Julietica. Hola, Julieta, Julieta. bienvenida. No te da. ¿No me oye? Bueno, en esta tarde he invitado a Martica que nos va a dar el tema de hoy. Así que estemos atentas a esa enseñanza hermosa que nos va a dar y a recordar de todas estas cositas que hemos aprendido durante todo este tiempo y hacer un repaso y un recorderis de todas estas enseñanzas. ¿Listo? Entonces ahí te dejo, Martica. Ok. Bueno, entonces, buenas tardes para todas. Hoy vamos yo sé que es un tema que de pronto vamos a decir, ya lo hemos visto antes, pero bueno, yo creo que a nivel como de repaso, lo que hemos visto hasta ahorita, yo creo que va a estar bien. Entonces, déjenme un momentito, les comparto la pantalla para que podamos empezar y ustedes me dicen si pueden ver las diapositivas, por favor. Ahí están viendo Sí, las Martica, se diapositivas. ven Sí, bien. se ven bien. Sí, se ven bien. Bien, gracias. Entonces, vamos a ver hoy 10 principios para la crianza de nuestros hijos. Bueno, entonces, es importante qué principios tenemos, o sea, en qué basamos la educación que vamos a dar a nuestros hijos. Muchas veces decimos lo que nos enseña la psicología moderna, lo que nos están diciendo en la televisión, lo que nos dicen ahora los influencers, los youtubers acerca de la edificación de nuestro hogar, de cómo debemos criar a nuestros niños, pero realmente hay una base sólida y firme sobre la cual debemos estar edificando a nuestros niños, y esos son los principios bíblicos. El primer punto es que tenemos que enseñarles. Cuando nosotros hablamos de enseñar, quiere decir comunicar conocimientos o ideas que nosotros tenemos a nuestros hijos a través de lo que hemos tenido como experiencias o ciertas habilidades, se las podemos enseñar. Entonces en Levítico 10:11 nos dice, y para que enseñen a los israelitas todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. Es muy importante que nosotros como mamitas estemos muy atentas a la palabra de Dios. Es muy importante que es nuestra responsabilidad tener esa relación con el Señor para que nosotros podamos transmitir este conocimiento a nuestros niños. Si no tenemos esa relación, si no leemos la palabra, va a ser muy difícil que podamos transmitir cuáles son los estatutos, qué es lo que le agrada al Señor, qué es lo que no le agrada que nosotros hagamos. Entonces es muy importante que nosotras como mamitas leamos la palabra, sepamos cuáles son sus instrucciones. Siempre le digo a mis hijas, eso es como un libro de instrucciones. Cuando tú vas a armar, por ejemplo, un mueble, cuando compras el mueble, pero sacas las instrucciones, tú puedes armarlo con las instrucciones o sin las instrucciones. Si las instrucciones, lo más probable es que te quede chueco, que no te funcione, pero si usas las instrucciones vas a ser muy precisa a la hora de armarlo. Entonces, esto mismo es lo que hacemos con nosotros, con nuestros pequeñitos, enseñarles que la palabra de Dios, enseñarles a tener esa fe que nosotras tenemos en la palabra, lo que el Señor nos ha dicho, enseñarles a tener esa relación. Muchos niños nos dicen, mamá, pero es que yo no sé por qué el Señor no me habla. El fin de semana pasado nos decía una hermana de la iglesia, me decía, es que su hija le preguntaba, mamá, es que yo quiero hacer eso, y le decía, pues pregúntale al Señor, y la niña le decía, pero es que yo le pregunto, pero no me responde. Entonces es enseñarles esa relación que debemos tener con el Señor para que ellos puedan escuchar su voz, así como escuchan otras cosas, que ellos sean sensibles a la palabra y a la voz que el Señor nos quiere decir. Entonces ese es lo que nos basa en Levíticos, enseñarles la palabra, lo que el Señor dijo de generación en generación, lo seguimos haciendo nosotras. El segundo punto es instrúyelos. Cuando hablamos de instruir, hablamos de proporcionar conocimientos y habilidades. ¿Para qué? Para la formación del niño. Aquí se trata de un niño que ya está un poco más grandecito, entonces tenemos que instruir al niño, enseñarle esas cosas, esas experiencias, esas situaciones por las que hemos atravesado. Muchas veces nosotros pensamos que los niños no se dan cuenta de la situación que nosotros vivimos y resulta que ellos están atentos a todo lo que nos sucede. Entonces es muy importante que los niños aprendan a tener esa confianza en el Dios que nosotras tenemos, que ellos aprendan a tener esa relación y a tener su propia fe
en el Señor, saber que Dios es grande, que Jesús está allí con ellos, que el Señor los está cuidando, que el Señor los va a sanar, que el Señor los protege, que donde yo no esté, donde mi cuidado no alcance a estar, Jesús va a estar ahí con ellos. Entonces a nosotros nos corresponde enseñarles e instruirles en estas actividades. Eso es como Jenny, la fe es un Jenny. músculo que se ejercita. Entonces tenemos que ejercitar esa fe, recordarles. Aló, recordarles. ¿Te acuerdas cuando nosotros estuvimos en esta situación? Mira lo que hizo el Señor con nosotros. ¿Aló? ¿Te acuerdas? ¿Aló? Poti, Hola, mija, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? tienes que cerrar el micrófono, Gingy. Ay, ya va. Bienvenida. Gracias. Entonces, cuando nosotros vemos estas situaciones, vemos como dificultades. ¿Ella cómo hace para saber que yo estoy oyendo? Mamita, tienes que ponerte en tu micrófono. Ah, bueno, mamita. Ya, gracias. Bienvenida. Gracias. Entonces, colócale en mute. Entonces, tenemos que enseñarles a nuestros hijitos a tener esa relación, a tener esa confianza firme en el Señor. Que, por ejemplo, algo que les haya sucedido a ustedes, una enfermedad, ¿sí? Que hayan atravesado por una situación muy, muy dura y sus niños las vean atravesando esa situación, pero ellos van a tener esa pregunta. Mi mamá, ¿por qué está tranquila si estamos pasando por esa situación difícil? El niño nos ve y nos puede ver con dos opciones, o intranquilas, desesperadas, o pacientes, calmadas y esperando en el Señor. A veces, no les digo, es complicado ciertas situaciones que se nos presentan o ciertas dificultades que nos llevan a que decir, Señor, pero ¿por qué ha pasado esto? Ahorita me está pasando eso con mi hija Alejandra. Ella fue sanada hace un año de un tumor que tenía en el muslo izquierdo y hace 15 días otra vez empezó a salir, empezó a producirle dolor, ahorita está con cojera. Entonces tú dices, ay Señor, ¿qué pasó? Porque si ya la había sanado. Entonces yo me aferro a las promesas que el Señor nos había hecho en ese momento. Ella está sana, yo la sané, el Señor no hace cosas incompletas. Y ver a la niña diciendo, mamá, tranquila, ella solo cojea, llora cuando tiene mucho dolor, pero tiene esa confianza, si el Señor lo hizo, lo hace, mamá, o sea, me anima a verla, que cree en lo que el Señor ha hecho, y eso a mí me tranquiliza verla de esta forma. Entonces, si nosotros instruimos a nuestros niños en ese camino que las lleva Jesús, vamos a estar tranquilas. No confiadas en que ya lo instruí, ya le enseñé, ya es todo mi trabajo, no. Ya hace parte de lo que ellos aprendan a hacer, a tener esa relación estrecha con Jesús para seguir por ese camino, para que ellos puedan tomar esa decisión de salvación por el Señor, porque esa decisión solamente la pueden tomar ellos. Esa decisión, por más que yo ame a mis hijas, no la puedo tomar yo, no la pueden tomar Alejandro, sino esa decisión es única y exclusiva dependiente de nuestros hijos. Entonces, es saber que lo que les estamos enseñando, la forma en la que los estamos instruyendo, los está ayudando a tener esa confianza y a aceptar a Jesús, a tener esa relación con Él personalmente. La otra parte, el punto 3, es edúcalos. ¿Cómo los educamos? La educación es desarrollar o perfeccionar facultades, ya sean intelectuales y morales en el niño. Entonces, esto que nosotros estamos desarrollando, ya estamos practicando, estamos ejerciendo todo eso que nosotros les hemos estado enseñando desde muy chiquitos, como por ejemplo los modales en la mesa. Entonces tienes que sentarte en la mesa, tienes que coger el tenedor y el cuchillo de tal forma, la sopa se toma de esta manera, el vasito de agua se toma así. O sea, todos esos modales que nosotros les enseñamos a nuestros hijos son importantes y es esa misma forma en la que nosotros vamos a educarlos en la palabra del Señor, leyendo la palabra con ellos, haciendo nuestros devocionales, que ellos nos vean haciendo nuestros devocionales. A veces yo le decía a Alejandra, hija, o a Juliana, ya hicieron su devocional, pero ya hicieron su devocional, entonces se volvía como una repetición, y yo decía, claro, y una vez me dijo Alejandra, mamá, pero es que yo no te he visto hacerlo. Y yo dije, tienes razón, hija, es que cuando tu papito se va a las 5 de la mañana, yo a esa hora hago mi devocional hasta las 6 de la mañana y tú estás dormida. De ahora en adelante te voy a despertar para que me veas hacer el devocional.
Entonces dijo, no, mamá, yo te creo, tranquila, mamá, tranquila. Entonces, es que nos vean a nosotras para que nosotras o juntas. Entonces, ese devocional que nosotros podemos hacer en forma individual es muy importante porque es lo que les digo, la forma en la que nosotras nos llenamos de la palabra del Señor para poderlo transmitir a nuestros hijos. En Proverbios 10:1 nos dice, los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. ¿A cuántas no les ha pasado que vamos a un centro comercial y el niño empieza a pedir algo y empieza a hacer la pataleta y se tira al piso y nosotras, ay señor, qué vergüenza, ¿qué vamos a hacer? Y empezamos, pasito, por favor, levántate, por favor, no hagas esto, por favor. O sea, ahí es donde empezamos a ver cómo la forma en la que nosotros los estamos educando, y la Biblia es muy sabia a la hora de darnos todos esos principios, todos esos valores, todas esas pautas para poder educar a nuestros hijos, no solo en la parte espiritual, sino en el comportamiento. En la Biblia nos dice hasta cómo se deben comportar en la mesa. Entonces es algo súper importante tener esa relación entre la palabra y lo que le estamos enseñando a nuestros hijos. A veces nos decían, es que ustedes son demasiado religiosos, ustedes todo el tiempo están con esa Biblia y todo el tiempo, ¿quién dice que hay que hacer esto o lo otro? O sea, mira, la palabra es tan sabia que te da indicaciones precisas sobre lo que tienes que comer, lo que no tienes que comer para que no te haga daño. Si tú comes ciertos alimentos que para ti están bien, pueden estar bien, pero cuando los empiezas a analizar, tú sabes que son productos que te van a hacer daño a tu cuerpo, entonces no los debes consumir. Entonces son cosas que te enseña la palabra. Te dice, cuando vayas a una reunión, te enseñas a comportarte en las reuniones. Cuando vayas a una reunión, si tienes, o sea, la comida, dice, ponte cuchillo en la garganta para no llegar y parecer pues el hambriado de la reunión y comerte. O sea, son muchas cosas que a veces no pensamos, pero la palabra tiene todos los principios, todas las bases que debemos tener para la educación de nuestros hijos en casa y para que nuestros hijos sean esa alegría para nosotros y no sean esa tristeza que digamos o que vemos en la calle esas mamás desesperadas que no saben qué hacer con esos niños, con las pataletas o los escándalos que les hacen en la calle. La cuarta parte es corrígelos. Corregir a nuestros hijos es algo muy importante, es algo que con el paso del tiempo se ha perdido. Proverbios 13:24 nos dice, el que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. Dice con diligencia, o sea, en el momento que se está presentando la falta, no con rabia, no con ira, no con mal genio, no con nuestra euforia de ese momento que hayan cometido la falta, sino es con diligencia en el momento que se debe hacer. Proverbios 19:18 nos dice, disciplina a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. Entonces es ese balance que debemos tener nosotros entre la disciplina y cómo lo hacemos. Ya hemos visto muchas veces cómo disciplinar a nuestros hijos, cómo es la forma bíblica de disciplinarlos. Y yo les digo, antes, en los tiempos pasados, yo me refiero a mi época, yo ahorita tengo ya 46 años, o sea, en nuestra época, nos corregían así, o sea, era el juguete y era todo esto, pero todos esos valores se han ido cambiando. ¿Por qué? Porque entonces ahora nos dicen, no, eso es maltrato infantil, eso no sé qué. Bueno, los colegios, si tu papá te pega o te llega a decir algo que te haga sentir mal, o toma este teléfono y llama a bienestar familiar. Entonces aquí podemos ver en esta laminita, en este dibujo, cómo era antes. Antes los profesores miraban las notas o el hijo cometía alguna falta, llamaba a los papás y los papás reprendían al niño. En este momento, ¿qué pasa? En este momento todos los valores están invertidos. Pasa la misma situación y los papás no le hacen el reclamo al hijo, sino le hacen el reclamo a los profesores. Entonces tenemos ahora profesores que tienen temor de ejercer la autoridad a la que están llamados, a la que están puestos en las instituciones. Nosotros como padres, al correr el tiempo, nos hemos estado dejando quitar esa autoridad. ¿Por qué? Por los medios de comunicación, ahora todo es tan asequible, cualquier cosa de internet, ellos están bajando que los videos de YouTube, que los videos de no sé qué, entonces todas esas cosas que se están viendo, ellos están permeando la cabeza de nuestros hijos y eso está haciendo que la sociedad cambie a un punto en que los muchachos de hoy ya no respetan ningún tipo de autoridad, empezando la autoridad de sus casas, no respetan la autoridad de sus padres. ¿Cómo vamos a pretender que ellos vayan a respetar las autoridades por fuera de su casa? Que respeten a su profesor, que respeten a su profesora, ya sea en el colegio, en la universidad, ya sea el policía de tránsito que le dice, ya sea
a cualquier persona que tenga autoridad que les diga esto no se puede hacer y no les interesa, lo hacen. Entonces tenemos que fomentarnos, no dejarnos invadir ni permear nuestras casas por lo que el mundo nos diga, sino por lo que la palabra nos dice que debemos hacer. ¿Por qué? Porque es la vida de nuestros hijos, es el alma de nuestros hijos lo que estamos buscando salvar, el que buscamos proteger. Eso a la sociedad no le interesa, a la sociedad no le importa, pero a nosotros sí. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? El quinto es estímalos. Estímalos. En Proverbios 4:3 nos dice, cuando yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre. Tierno y único. Nosotros, para los que son hijos únicos, pues no tienen problema, porque la atención de los papás está sobre él, hijo único. Pero cuando tenemos más de un hijo, que es mi caso, por ejemplo, entonces, ¿qué sucede? A veces tenemos que ser muy cuidadosas para mostrarles a nuestros hijos que nuestro amor es igual para los dos. Ambos son únicos, ambos tienen cualidades distintas, si son dos, si son tres, si son cuatro, los que sean. Cada uno de nuestros hijos tiene cualidades distintas, tiene fortalezas diferentes, tiene debilidades y tenemos que ser muy sabias a la hora de identificarlas. No compararlos. A veces cometemos ese error y ese error nos pasa mucho a nosotros. Y tenemos que ser muy conscientes de qué estamos generando en el corazón de nuestro hijo. Cuando le decimos, mira, es que hiciste esto y tu hermana lo hace mejor. Mira, es que hiciste lo otro y eso no se debe hacer porque tu hermana hizo esto. Ay, es que si tú fueras como tu hermana. Ay, es que tú, o sea, ese tipo de comparaciones no son sanas para ninguno de los niños y más cuando están chiquititos que ellos todo lo absorben de una forma. Entonces tenemos es que estimarlos, o sea, estimularlos, saber que cada uno tiene una valía y una posición delante del Señor, que su identidad no es de lo que ellos hayan heredado de nosotros o de lo que les quieran enseñar los amigos o la forma en la que se dicen, sino que su identidad está puesta es en el Señor. Eso es lo que nosotros debemos hacerles entender a ellos y que son cada uno importante para nosotros, que nosotros los amamos igual, que no hay una diferencia entre uno y otro o una preferencia. A veces decimos, no, es que yo los amo igual, no tengo preferencias, pero realmente yo eso se lo estoy mostrando a mi hijo o a mi hija, o realmente yo estoy favoreciendo más a uno que a otro. A nosotros nos ha pasado. Y gracias al Señor por las personas que nos lo han hecho ver, por las personas que nos han hecho ser conscientes de ese error, porque lo hacíamos sin ser conscientes. Y cuando eres consciente ya tratas como de estimular esas cositas que tiene una que no tiene la otra, pero es buscar identificar cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas para animarlas y siempre recordarles, mira, Cris, o sea, tú eres fuerte, eres valiente en tu debilidad. ¿Por qué? No por ti, es porque el Señor te hace fuerte. Entonces es ayudarlos y hacerlos entender que no es por ellos, que el ser débil no es malo, porque el Señor nos dice en su palabra que diga el débil, fuerte soy, pero no fuertes somos en nosotros o en lo que nosotros o las expectativas que nosotras tengamos, sino que somos fuertes siempre en el Señor, en lo que el Señor quiere hacer para nosotros. Lo siguiente, cuídalos. Cuídalos. El sexto punto es cuídalos. Este punto es muy importante. En Efesios 6, la parte 4 dice, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Es muy importante que los niños crezcan con límites. Ahí ahora la sociedad te dice todo lo contrario, te enseña todo lo contrario. Los límites de los papás ya no los ponen. Los límites en los hogares, en las casas, ya los ponen son las mamás, los hijos. Entonces la mamá está todo el tiempo como rogándole al niño, por favor haz esto, por favor haz lo otro, están detrás. Entonces no, es esa disciplina, es dar un liderazgo, pero un liderazgo firme, un liderazgo que el niño sepa que puede estar seguro. Cuando ustedes son firmes en el liderazgo con ellos, ellos van a ser niños más tranquilos. Como ven en la diapositiva, van a ser niños que van a estar tranquilos, van a ser niños felices. Mientras que si ustedes tienen niños a los que no les ponen límites, los van a ver aquí como en la primera
en el primer dibujito, donde dice, ¿qué más quieres que te dé? Y el niño le dice, un no. O sea, muchas veces los niños se acostumbran o los papás nos acostumbramos a que yo quiero que mi hijo crezca con lo que yo no tuve, que él tenga lo que yo no pude tener, que él no sufra lo que yo sufrí, que, que él le pueda tener una vida mejor que la que yo pude tener. Entonces, todas estas cosas, en vez de hacer niños fuertes, en vez de hacer niños seguros, lo que hacemos es todo lo contrario. Me acordaba de lo que nos enseñaba en el seminario que vimos ahorita de una batalla cultural. Nosotros ahora como papás somos como esos quitanieves. Nosotros, los quitanieves, yo no sé si los han visto, la nieve se acumula 2 metros, 1,5 metros, y estos carros salen todas las mañanas para poder quitar esa nieve para que los carros pasen con facilidad. Muchas veces nosotros nos convertimos en eso, en quitar todo obstáculo, todo problema, todo lo que puedan causar sufrimiento, pena o dolor a nuestros hijos. Y resulta que eso también hace parte para que ellos crean, esa seguridad, esa forma de ver cómo pueden defenderse ellos solos. Es muy importante que ellos aprendan a hacer esto y saber que ellos no están solos, ellos están bajo el cuidado del Señor. Entonces es muy importante fijar esos límites, que seamos nosotros los que fijamos los límites en el Señor, no como nos dice el mundo, que es déjelo hacer lo que quiera, la libertad de expresión, la libertad que ellos tienen para hacer lo que quieran. No es eso. Si nosotros ponemos unos niños, por ejemplo, nosotros veíamos esos niños que le poníamos límites, eran niños que no había ninguna reja, no había nada, pero el niño sabía hasta dónde podía correr a jugar. Si se le iba la pelota a la calle, sabía que nos llamaba al papá o a la mamá y nosotros íbamos y recogíamos la pelota. Es seguridad para ellos mismos. Los niños que no crecían con estos límites eran niños que salían corriendo, se les abría esa puerta de la casa y salían desbocados o sea, eran imparables. Entonces, corren riesgo, están inseguros porque puede pasar un carro y los atropella, puede pasar una bicicleta y los atropella, se pueden tropezar, caer. O sea, son muchas cosas que les pueden pasar. Entonces, es bien importante para que criar niños seguros, debemos poner esos límites a nuestros hijos para que nosotros como papás no nos veamos como la lámina que está aquí, los niños manejando todo, gobernando todo y nosotros ahí sin hacer nada. El séptimo punto es préstales atención. Es bien importante, más en este tiempo en el que nosotros nos encontramos, es muy importante prestar atención a nuestros hijos. En Proverbios 27-23 dice, conoce bien la condición de tus rebaños y presta atención a tu ganado. Nuestro primer rebaño, nuestras primeras ovejitas son nuestros hijos. A ellos son a los que nosotros tenemos que estar siempre vigilando. ¿Para qué? Ustedes saben cómo dice la palabra que es Satanás. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. En este momento, si ustedes se dan cuenta, vemos niños desde muy chiquitos ya tienen un celular. ¿Por qué? Porque para un papá es más fácil darle un celular para que lo distraiga que estar atento al niño. Las ocupaciones que nosotras tenemos, muchas veces nos ocupamos en muchas cosas del trabajo, de las cosas de los quehaceres de la casa. Entonces es mucho más fácil. Antes solo había un televisor en la casa, ahora hay muchos televisores. Entonces los niños van cada uno para un televisor y se sientan a ver televisión y uno en sus ocupaciones, uno no sabe qué es lo que están viendo. Antes no había computador. Cuando llegó la era del computador, de pronto había un computador en la casa y eso sí tenía internet y era el internet que duraba como un día para cargar cualquier cosa. Ahora todo es muy rápido, la internet cada vez hay más velocidad, ya no es solo un computador, ya está la tablet, está el celular, están los laptops, están los computadores de base. Entonces tenemos que estar mucho más atentos. ¿Por qué? Porque no sabemos con quién están chateando nuestros hijos. Ahora hay muchos juegos por internet de los cuales tenemos que estar muy pendientes, porque nuestros hijos son gratuitos y tenemos que estar pendientes si se metió a qué juego es, con quién está jugando, quién le está buscando solicitud de amistad. O sea, son muchas cosas que antes no habían y que ahora nosotras tenemos que estar atentas a todo esto que está sucediendo con nuestros hijos. Miren, les digo, es impresionante lo que uno puede ver en internet.
es una cosa que los atrapa, es lo que hemos visto antes, es como una droga, es como una heroína, es peor que la heroína. Y cada vez el niño, esas pantallitas, ellos están pegados, pegados y no sabemos con quién están chateando, qué están haciendo. Y los niños de hoy en día, tú pásale un celular a un niño de 2 años, 3 años, y créeme que si a mí se me desconfigura muchas cosas que yo no sé de los celulares, a mí me toca pedir auxilio, y siempre va a venir un niño más chiquito y te lo cogen 2 minuticos y te lo mueve y te dice, ya está, tenga. ¿Por qué? Porque ellos tienen ese acceso, tienen mayor acceso y nosotras tenemos que estar muy conscientes y muy cuidadosos de lo que ellos están viendo. Ahora hay gente que hackea esos celulares, saca las imágenes. O sea, ustedes no saben con quién está hablando su hijo. Es que no es que es con una amiguita del colegio. Ahora, como ustedes ven en la primera lámina, son celular dependientes, medio dependientes. Inclusive ellos están juntos y ni se hablan, se mandan es por el chat, se escriben, teniéndose ahí. Entonces es una cosa tal que se ha perdido esa relación de vernos. Cuando nos hablábamos, que hablábamos cara a cara, mira, me duele esto, yo te veía la expresión facial, sabía si tenías algún dolor, si tenías una preocupación. Ahora no, se están volviendo inanimados. ¿Por qué? Porque todo lo ven a través de una pantallita y todas las emociones que sienten las manifiestan es a través de unos emoticones, pero ya tú ves un niño y ya es esa cara que no son inexpresivos, y esa inexpresión los lleva a perder esa sensibilidad, ese dolor. Entonces cuando tú los ves, ves que alguien se cae, ven que algo con todos esos memes y todas esas cosas que mandan, que todos dan risa algunas veces, pero hay que tener cuidado de lo que nos estamos riendo, porque cuando nos reímos estaban jugando y se cayó un niño y todo el mundo toteaba la risa, o sea, ¿qué le estoy enseñando? O sea, está bien que se caiga para que tú te diviertas, está bien pegarle un calvazo a otra persona. Entonces tenemos que ser muy conscientes de esas cosas. A veces lo vemos como inofensivo, como que no importa, pero a la hora la verdad hay que ver hasta dónde trasciende. Trasciende tanto que cuando vamos en un bus vemos como mamás, mujeres, a mí me tocó estando embarazada, tenía una barriga que casi no cabía por ninguna parte, y me subí al autobús y allí, o sea, mi esposo tuvo que decirle a un muchachito que por favor se parara para darme la silla porque no, yo estaba embarazada y él estaba ocupando las sillas que son para discapacitados, para personas mayores y para embarazadas. Entonces, ¿hasta dónde pierden ese dolor, esa capacidad de decir, yo muero a mí, pero tómame la silla, o ven que alguien se cayó y le pasó algo, está bien? No, ahora la gente se cae, los otros lo miran, se han vuelto indolentes. Entonces tenemos que estar muy atentas a lo que están viendo nuestros niños, con quién están hablando, cuáles son sus amistades que los están rodeando. Yo sé que no es, en este mundo es imposible que, digamos, tienen amigos cristianos en todo lado, no, pero ellos están llamados también a hacer esa sal, esa luz, y poder mirar con quién se están relacionando. Y nosotros, como papás, es nuestra responsabilidad saber qué amigos son los que tienen nuestros hijos, qué conversaciones les están diciendo, qué les están aconsejando. Es bien importante. Nosotras no estamos llamadas a ser las mejores amigas de nuestros hijos. Nosotras estamos llamadas por el Señor a ser su autoridad, a ser las personas que cuidamos, tenemos que cuidar de ese rebaño que nos dieron, ¿sí? Es cierto que nos tienen que la confianza para que nos digan las cosas, es cierto, pero no volvernos como en ese plan de compinches, a ver, para poder ganar, no. Nosotras tenemos una posición que el Señor nos ha dado y es una posición que debemos hacer valer porque al final a el Señor al que tenemos que darle respuesta de lo que nosotros hagamos. El octavo punto es busca la paz en tu hogar. Estamos llamadas a ser pacificadoras. En Proverbios 22:10 nos dice, echa fuera al insolente y saldrá la discordia y cesará también los pleitos y la ignominia. Entonces, evitar que nuestros hijos se peleen en la casa. O sea, cuando tenemos más de dos, el que tiene un solo hijito, pues es más fácil porque no peleará, pero cuando tenemos dos o más, ahí tenemos un gran conflicto. Entonces siempre como estar atentos a evitar esas peleas, que ellos no estén peleando, que se respeten mutuamente, que si tienen una pelea o algo que sepan cómo resolverlo. En Efesios 6:4 dice, y ustedes padres no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en disciplina e instrucción del Señor. Nosotras,
que a veces estamos cansadas de trabajar o estamos con mucho oficio en la casa, estamos como hasta acá, y pasa algo y mejor dicho, les despelucamos y les decimos y mejor dicho, qué regaño. Entonces el niño se va a exaltar, nos va a responder, entonces nosotras no seas atrevido, no, tenemos que tener como ese autodominio, el Señor nos ha dado dominio propio, entonces de pedirle al Señor que nos ayude, a mí me cuesta mucho, les confieso eso, pero me toca pedirle mucho al Señor que me ayude a tener ese dominio propio a la hora de estas situaciones para poder obrar como el Señor lo haría. El noveno punto es exigirle respeto a nuestros hijos. Eso es algo que se ha perdido. Yo digo que es asombroso la forma en la que esto ya no se ve. Ahora los hijos son los que mandan. Y mira el mandamiento tan lindo que es el primer mandamiento con promesa de Éxodo 20:12, donde nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor te da. Esa honra no es para que a veces decimos, no, eso está bien, si me dice o me trata de esta forma, no importa, está bien, es chiquito, no sabe. No, esa honra que nosotros debemos exigírsela, enseñársela. ¿Para qué? Para que sea una bendición para ellos mismos. Nosotros muchas veces justificamos sus insolencias, sus groserías, sus altanerías con nosotras porque decimos es que está pequeño, es que no sabe, es que eso lo vio en tal programa de televisión. No, es una bendición que nuestros hijos están perdiendo al no honrar a sus padres y es algo que nosotros debemos estar enseñándoles. Si nosotras tenemos nuestros papitos vivos, pues nosotras también debemos hacerlo para que ellos lo vean, que nosotros lo hacemos con nuestros padres, para que ellos lo hagan con nosotras. Y ellas también, o ellos también, lo enseñen a sus hijos y estas generaciones cambien, porque si no, cada vez vamos a ver cómo se va volviendo, o sea, esa degradación, esa degeneración de la sociedad, porque todo empieza en casa. Entonces, si yo no le enseño a mi hijo a honrarme, y honrar a su papá, no honrar a nadie. Y el que se pierde la bendición, ¿quién va a ser? Nuestro hijo. Yo creo que ninguna de nosotras quiere que nuestros hijos se pierda esta bendición. Lo siguiente, porque debemos exigir ese respeto a nuestros hijos. Proverbios 30:17 dice, al ojo que se burla del padre y escarnece a la madre, lo sacarán los cuerpos del valle y lo comerán los aguiluchos. Esto es algo terrible. O sea, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando, por ejemplo, ven una mamá pájaro que está cuidando sus huevitos o sus polluelos, y ustedes van a ver el polluelo, cómo se viene esa ave a atacarlos a ustedes, eso es un susto terrible, eso es una cosa horrible. Y cuando ustedes, y ahora imagínense ustedes ver todo este montón de cuervos, como dice ahí, y te comerán los aguiluchos, o sea, es algo tremendo que yo no quisiera que mis hijas pasaran por eso. Entonces, cuando yo pienso en esta imagen o veo esta imagen, que no sé si ustedes han visto cuervos persiguiendo gente, eso es terrorífico, eso es una cosa terrorífica y eso se ve, bueno, en esas partes de Europa donde hay cuervos por montones, y esos cuervos son animales muy inteligentes y cuando tú ves una cosa de esas, cómo se juntan todos como para atacar a las personas, no les importa que él sea un hombre grande, no les importa, ellos atacan y eso es una sensación tan horrible, una sensación de temor y de susto tan horrible que yo no quisiera que mis hijos vivieran esta situación de miedo, de pavor, solamente porque no están honrando a sus papás. Entonces es muy importante por su misma protección, por su mismo cuidado, exigirles ese respeto para nosotros como papás. El otro punto que nos dice, exige respeto de tus hijos. ¿Por qué? En Proverbios 20:20 nos dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas. Imagínense, esto es, no sé si ustedes imaginan estar así en esa oscuridad con esa velita y que se les apague esa velita. O como están ahí, que nuestros hijos estén allí, como está este señor en esa cueva oscura y pum, se le apagó esa lucecita que tiene. O como esta manito que no ve, están pidiendo ayuda. Esa es la razón por la que nosotros debemos exigir ese respeto a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que ellos nunca pasen por esta situación. Yo no quiero que ellos vayan a pasar por esta situación. Entonces me corresponde a mí exigirles ese respeto, enseñárselos, enseñarles a honrar. Ese mandamiento es muy importante. ¿Para qué?
para que no, nada de eso les pase, pero sí para que tengan esa bendición que nos da el Señor. Y el 10º punto es ser paciente con nuestros hijos. Es bien importante la paciencia. En Gálatas 5, 22, 23 nos dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ahora que en este tiempo donde nos toca estar en cuarentena, en pandemia, encerrados en casa, muchas les ha tocado educar a sus niños en casa, no solo la parte de la educación que tenemos que darles, sino el colegio. Entonces empezamos a ver todas esas cosas que nuestros niños pasaban, esa indisciplina o distracción o lo que sea, y tener esa paciencia para, ay, mira, es que 2 más 2 es 4, que es 5, no, que es 4, y enseñarle, o sea, toda esa área tenemos que ser pacientes. Cuando les estamos enseñando algo en la vida, por ejemplo, yo soy una persona muy psicorrígida, entonces cuando le empezaba a enseñar a mi hija a tender la cama le tenía que quedar perfecta, le tenía que quedar lisa, lisa, lisa. Mi papá es militar, entonces era de los que tenía que, cuando lanzaba una moneda, la moneda tenía que caer y rebotar, como en el ejército, o sea, como en el cuartel, y era una cosa impresionante que nos tenía que quedar así lisita la cama, y si no, la extendía y vuelva a atender. Entonces, para mí era, yo le enseñaba a Alejandra, con Juliana, ella también, tú le das una instrucción y ella la sigue correctamente. Alejandra, tú le dices y ella, mira, mira que entonces coge y dice, esto es más fácil hacerlo así, siempre le resulta, lo hace a su manera, le resulta, o sea, cada una tiene su modo. Pero para mí eso era frustrante ver que le decía, tienes que poner esto aquí, ahora doblas la sabanita acá, ahora pones la almohada acá, ahora tantos centímetros, ahora la colcha tiene que quedar así. No, ella ponía todo y lo ponía y yo, entonces tenemos que aprender a ser pacientes cuando estamos enseñando estas cosas a nuestros hijos. Cuando iba a lavar la loza, es que tienes que quitarle esto aquí en el fondo, que a veces la leche se pega, entonces dale y frota ahí. No, y ahorita lavaba así rápido y uno encontraba el pocillo, no, esto le quedó grande, entonces saca el pocillo y póngalo otra vez. Entonces ya, ahí ¿qué estaba haciendo yo? Exasperando a mi hija. Entonces es cuando tenemos que tener esa sabiduría, pedir al Señor que nos dé esa sabiduría para tener, saber cómo instruirlos, para tener esa paciencia que el Señor nos da, como dice ahí, dominio propio. O sea, así estemos salida de los chiros, pedirle al Señor que nos ayude, así sea, permíteme un momentico, voy, oro, me pongo delante del Señor y ya regreso más calmadita contando hasta 100, hasta 10, los que, bueno, hasta lo que tengan que contar, pero que puedan tener esa tranquilidad, esa paciencia con cada uno de los niños. Todos los niños son distintos, no todos los niños aprenden igual de rápido, no todos los niños tienen las mismas habilidades o las mismas facultades, entonces tenemos que aprender a tener esa paciencia y saber cómo son ellos para esperar, o sea, no esperar más de lo que él puede dar, sino y saber que tiene esta habilidad y esta habilidad la puede ir ejercitando y puede ir haciendo otras cosas, pero tener esa paciencia que el Señor nos da, solamente Él nos puede ayudar con esa paciencia. En conclusión, debemos centrar nuestra atención en educar a nuestros hijos en la justicia y en la piedad. Debemos mostrarles el camino y explicarles las razones para que tomen buenas decisiones que sean las que agraden al Señor. Explicarles por qué es bueno, por qué es malo, por qué si hace algo que agrada al Señor, el Señor se va a gozar, se va a poner feliz de lo que estén haciendo. No decirles que lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer, que eso me pasaba a mí. Entonces es, mira, si tú haces esto, agradas al Señor y el Señor va a bendecir esta situación. Entonces es como mostrarles que es mejor, estar uno en rebeldía por fuera haciendo lo que quiero y lejos del Señor, o ser obediente y hacer las cosas que le agradan a Él para estar siempre bajo su cuidado y su protección. Otra cosa que debemos hacer es orar fielmente y confiar que el Señor nos guíe y encamine en lo que van a hacer, en sus carreras, las que vayan a elegir, en sus trabajos y también orar por sus futuros cónyuges. Es muy importante esto. Y siempre enseñarles a ellos que esa persona que vaya a ser para ellos, lo primero que tiene que hacer es amar al Señor más que a nadie. Porque si ama al Señor más que a nadie, tengan la seguridad que los va a amar va a amar a nuestros hijos y los va a cuidar, si es un nombre de Dios. Pero tenemos que enseñar a orar por esos futuros cónyuges también. Entonces ahora ya vamos a empezar nuestro tiempo de oración. Entonces, espero que haya sido
No sé que haya quedado claro este estudio. ¿Vas a decir algo? Claudita, no te oigo. Martica, Claudia escribió allí por el chat que dirigieras tú el tiempo de oración porque ya no tiene audio. Ok, vale. Entonces vamos, gracias, Anesita. Es que no puedo mirar aquí. Entonces vamos a ahora entrar a nuestro tiempo de oración. Entonces, la primera oración, vamos a orar para que nuestros hijitos atesoren las enseñanzas de la palabra y no la abandonen. Se aferren a esta palabra. Entonces, Anesita, ¿me ayudas a orar por esto, por favor? Con Proverbios 1:8, donde dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Por favor. Ok. Bueno, Padre, venimos delante de ti, Señor, dándote gracias por este tiempo que nos permites compartir de tu palabra, Señor, para ser instruidas como madres, Señor, y edificar la vida de nuestros hijos, Señor. Te damos gracias por nuestros hijos, porque hasta este momento nos has cuidado, Señor, y te pedimos siempre la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, para hacer lo correcto delante de ellos, para que seamos ejemplo para ellos, Señor. Te pedimos, Señor, por que nuestros hijos, Señor, para que nuestros hijos atesoren, Señor, la enseñanza que tú nos das, Señor, como veíamos ahora, Señor, sabemos que tu palabra, Señor, es la instrucción, Señor, para todos los detalles de nuestra vida, Señor, hasta lo más mínimo, Señor, está escrito en tu palabra, Señor, porque tú la has hecho con tanto cuidado, Señor, y con tanto detalle, Señor, y te rogamos para que nuestros hijos no abandonen esta instrucción, Señor, para que al contrario les des hambre y sed de tu palabra, Señor, para que tu Espíritu Santo los convenza de pecado, de justicia y de juicio, y para que siempre los anime, Señor. Ayúdanos a ser ese ejemplo para ellos, Señor, para que ellos también nos vean estudiando tu palabra, Señor, para que ellos vean que es de bendición, Señor, agradarte, Señor, y que toda tu palabra, Señor, se vaya atesorando en el corazón de cada uno de nuestros hijos, Señor. También de las mamitas, Señor, que hoy no pudieron estar con nosotros, Señor, y que que tú les sigas guardando el corazón a nuestros pequeños, Señor. Te damos gracias por este tiempo y ponemos en tus manos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a orar para que nuestros hijos sepan que son únicos y muy amados por nosotras y son muy importantes para nosotras. Vamos a orar con Proverbios 4:3, cada una pensando en su hijito, que dice, cuando yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre. Entonces, Deisicita, ¿nos puedes ayudar con esta oración, por favor? Bueno, gloria a Dios. Bueno, gracias, amado Padre, por estas enseñanzas. Gracias, Señor, porque tú cada día nos das más sabiduría, Señor. Y hoy estamos clamándonos de a ti, Señor, porque nosotros también hemos sido hijos, Señor. Y queremos, Señor, que todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos recibido de nuestros padres, aún, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a corregir lo que hemos recibido erradamente de ellos, para que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos la forma correcta, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad, Señor, porque tu palabra es un manual de vida, Señor, para que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos de acuerdo a tu voluntad, que es agradable y es perfecta, Padre. Padre, gracias por nuestros padres que nos enseñaron con amor, nos instruyeron tiernamente, Señor, pero que seamos tú, Señor, el que nos dé la enseñanza correcta, Señor, a través de tu palabra, Señor. Queremos, Señor, ser esos padres, Señor, aunque nuestros hijos, en el caso mío, que ya no están cerca de mí, Padre, pero creo que nosotros nunca dejamos ser esos padres, porque ellos siempre van a ser nuestros hijos, y aún, Señor, aunque ellos estén casados, Señor, podemos instruirlos, podemos corregirlos, Señor, y que sea de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a lo que tú también por medio de nuestros padres nos permitiste recibir, Señor. Y como te dije ahora, Padre, si de pronto fue una
forma errada. Permite que nosotros, ahora que hemos conocido de ti, podamos instruir correctamente a nuestros hijos, Señor, para que ellos sean los hombres, Señor, y mujeres que te sirvan a ti, Padre, que sean temerosos de ti y que puedan, Señor, ser esos testimonios aún en medio de nuestras familias, en medio de sus primos, en medio de sus compañeros de estudio, Señor, porque están dirigidos, Señor, de acuerdo a tu voluntad que es agradable y perfecta, Padre. Gracias por cada enseñanza que tú nos entregaste en este día de hoy, Señor, y permite, Señor, que aún las que no estuvieron, Señor, también se pongan al día, Señor, y entiendan, Señor, este manual que tú has dado a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por las enseñanzas de Marta, Padre, por la sabiduría que tú también le das para darnos a entender, Señor, a través de tu palabra, Señor. Te glorifico, amado Rey. Te doy gracias, Señor, por lo que aún, Señor, aunque nuestros hijos son adultos, tú nos sigues enseñando, Señor. Y aún porque vienen generaciones, Señor, como nuestros nietos, Señor, aún sobrinos pequeños, para que nosotros también podamos aportar, Señor, para que ellos sean esos hijos instruidos por tu palabra, Señor. Gracias por lo que has hecho con nosotros como padres y que lo que nosotros enseñamos haya sido de sabiduría para ellos. Te doy gracias en el nombre que es todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, Padre. Bueno, vamos a terminar con esta. Voy a orar para finalizar, ya que las mamitas tienen que empezar ahorita fundamentos en la fe. Entonces voy a orar para que estemos muy atentas al entorno de nuestros hijos, detectando toda amenaza en contra de ellos. Proverbios 27-23 dice: conoce bien la condición de tus rebaños y presta atención a tu ganado. Señor, yo te doy gracias por esta noche, Padre. Te pido, Señor, que nos ayude, Señor, a estar muy atentas, ojos bien abiertos, Señor, oídos también muy abiertos, Señor, que todos nuestros sentidos, Señor, estén puestos, Señor, estén siendo dirigidos por ti para tener ese cuidado de nuestro rebaño, Señor, de estas ovejitas, Padre, que nos has dado, Señor, en este tiempo, aquí en la tierra, Señor, que son nuestros hijitos, Señor, ya sean grandes, ya sean pequeños, Señor, pero ayúdanos a estar atentos, Padre, para poder identificar cualquier amenaza, Señor, que se presente en contra de ellos y poder neutralizarla, Señor, inmediatamente, que nada, Padre, dañe esa relación, Señor, fortalece esa relación que tengan nuestros hijos contigo, Señor, porque sabemos que quién mejor que tú para cuidarlos, Señor, tú estás con ellos, Señor, las 24 horas del día, Señor, los 7 días de la semana, tú no descansas, tú no duermes, Señor, tú estás todo el tiempo pendiente de ellos, Señor, ayúdanos a nosotras a estar también muy atentas, Señor. Danos esa sabiduría para saber cómo manejar lo de la tecnología, Señor. Y te pido que los libres, Señor, de cualquier apego, Señor, o cualquier relación, Señor, que puedan tener, que vaya en contra tuya, Señor, o que te desagrade, Señor, que ellos pon obstáculos, Señor, pon cualquier cosa que tú consideres, Señor, para que ellos no te ofendan, Señor, para que ellos no pequen contra ti, Señor. Te pedimos perdón también por los pecados que nuestros hijos hayan podido cometer, Señor, que con los cuales nos hayan deshonrado, Señor. Te pido perdón por ellos, Señor, y para que no les tengas en cuenta, Señor, lo que hayan hecho en nuestra contra, Señor. Los bendecimos, Señor, amamos a nuestros hijos y los bendecimos en tu nombre, Señor. Y muchas gracias por este tiempo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Bueno, entonces, Amén. mamitas, Gracias, Martica. no, con mucho gusto. Dios los bendiga. Amén. El Señor los Gracias, bendiga. doña Marta. Con todo. Bendiciones para Señor todas. les bendiga. Nos estamos hablando y ya colgamos y ya seguimos con fundamentos. Un abracito, el Señor las bendiga. Les vamos a mandar el videíto y las diapositivas para que puedan continuar con el resto de las oraciones que nos quedaron pendientes durante esta semanita. Un abracito. Ah, súper. Gracias, Martica. Chao, Claudia. Chao a todas. El Yo Señor le las pongo bendiga. en el micrófono. Gracias, paticos. Gracias, hijita. Un abracito, Ma. Te amo mucho. Dios te bendiga. Yo también te mando muchos abracitos, hijita.